27 de enero. El año en que Nvidia perdió 600.000 millones de dólares en un día. 600.000 en un día. Imagínense. Comienza a estudiar gratis programación e inteligencia artificial en ed.team y descubre por qué en español nadie explica mejor. El 20 de enero de 2025, el mismito día que Donald Trump asumió el poder de la presidencia de su segundo mandato, China lanzaba en silencio, sin post en redes sociales, sin un gran evento, sin comunicados de prensa, simplemente publicó un modelo y un paper en GitHub. Nada más. El 20 de enero. DeepSeek R1, un modelo chino de inteligencia artificial. Ok, el 20 no pasó nada, el 21 no pasó nada, el 23 no pasó nada, el 24 no pasó nada, pero empezó a rebotarse en internet. Alguien lo vio y dijo, ok, esto está interesante. Empezaron a compartírselo, empezaron a debatir los programadores, las comunidades, los foros en internet, la gente empezó a hablar, empezó a correr la bola de nieve y el 27 de enero, exactamente una semana después de su lanzamiento, Nvidia perdió 600.000 millones de dólares en un día por DeepSeek. Fue algo nunca visto. Lo curioso es que DeepSeek se presentó como un modelo que no necesitó los chips de Nvidia, o al menos no la cantidad que necesitan los modelos de Estados Unidos, y necesitaba 10 veces menos recursos y dinero, o sea, era mucho más barato, pero tenía el mismo poder de los mejores modelos de OpenAI. Eso hizo que tiemble la economía estadounidense, que se estaba basando en la promesa de que la IA necesita mucho dinero. Por bastante tiempo, Nvidia estuvo en problemas. Sin embargo, al día de hoy, un año después, estamos 26 de enero, mañana se cumple un año de ese día, Nvidia ha crecido un 58%. Es la empresa número 1 del mundo y las otras empresas de IA están en una excelente posición. Entonces, un año después, la pregunta es, ¿realmente DeepSeek fue un momento de amenaza china? ¿Fue el inicio de la amenaza china al liderazgo estadounidense en inteligencia artificial? ¿O simplemente fue un modelito que salió, le llamó la atención a la gente, fue hype de unas cuantas semanas y luego se murió? Porque al día de hoy es difícil encontrar a alguien que diga yo uso DeepSeek, honestamente. Así que de eso vamos a hablar en el video de hoy. ¿DeepSeek fue una moda pasajera, un hype pasajero y ya? ¿O realmente fue el inicio de la revolución china en inteligencia artificial? Hey tú, sí, tú. ¿Te gustan nuestros videos? ¿Sabes dónde más encuentras esta calidad de explicación? En nuestros más de 250 cursos de tecnología e inteligencia artificial. Y lo mejor es que tenemos 50% de descuento para estudiantes como tú. Postula en ed.team/becas y no te pierdas esta oportunidad. El link está en la descripción. Tú eliges si quieres cambiar tu vida hoy mismo o quedarte donde ya estás. Piénsalo. Ahora sí, continuamos con el video. DeepSeek es parte de una empresa china. Es una rama de una empresa china llamada Highflyer. Esta es una empresa que opera en bolsa, ¿no? Hacen trading. Y esta empresa lleva años comprando GPUs de Nvidia para el análisis de los mercados, para analizar las tendencias, analizar todos los datos que ellos tienen y poder ganar dinero. Para 2023, ellos deciden usar esos recursos para hacer investigación en inteligencia artificial. Algo muy importante, en 2022 empezaron las restricciones a Nvidia para venderle chips a los chinos. Allí empezaron los bloqueos. Entonces, en DeepSeek dijeron, ok, DeepSeek fue la división dentro de Highflyer que se creó para investigar inteligencia artificial y crear sus propios modelos de inteligencia artificial para uso interno, ¿no? No fue pensado como para competir con ChatGPT, ¿no? No, simplemente para uso interno. Pero con el bloqueo que había de chips, ellos tenían una reserva de unos 10.000 chips, si no me falla el dato, pero no era suficiente para crear un modelo al nivel de los modelos de Estados Unidos, así que tuvieron que desempolvar papers antiguos. De hecho, eso ha sido, desde mi punto de vista, el principal avance de DeepSeek, implementación de tecnologías que ya existían. Prácticamente todo lo que han lanzado, no solamente en la versión de enero del año pasado, sino durante todo el año, han sido implementaciones de tecnologías que ya existían antes, no las inventaron. Por ejemplo, las dos más habladas es la primera, Mixture of Experts, y la segunda, la destilación. Estos dos conceptos ya existían, no los inventó DeepSeek. De hecho, ya los usaban también Gemini o ChatGPT, pero no era el centro de su estrategia, eran como
una cosa secundaria. Por ejemplo, Gemini lanzó Gemini 1.5, por ejemplo, ¿ya? Y luego de un tiempo, ustedes habrán visto, deben recordar, saca Gemini 1.5 Flash. Y casi siempre, ¿no? Primero sacan el modelo grande y luego el Flash. Y el Flash está destilado del grande, pues. Es un chiquito destilado del grande. Pero no era, pues, su estrategia principal. DeepSeek necesitaba sí o sí que sea su estrategia principal porque no tenían recursos, no tenían más chips. Pero lo que sí tenían, y les sobra a China, son ingenieros en inteligencia artificial. Tiene muchos más que Estados Unidos. Así que empezaron a contratar ingenieros en inteligencia artificial, ellos hicieron las investigaciones, hicieron las pruebas y salió DeepSeek. No solamente lanzaron el modelo open source, sino que además lanzaron la API para desarrolladores que, oh sorpresa, costaba hasta 50 veces menos que la API de OpenAI. En menos de una semana, DeepSeek se convirtió en la aplicación más descargada de la App Store, en la número 1, desplazando a ChatGPT. Imagínense, o sea, fue un momento terrorífico para Estados Unidos. DeepSeek demostró que mientras Estados Unidos invertía mucho dinero en hardware, en fierro, todo desarrollador de software, todo ingeniero de software sabe, y yo estoy seguro que ustedes también lo saben, que la mejor manera de mejorar un sistema de software es optimizarlo. Básicamente ese fue el mensaje de DeepSeek. No necesitas más fierro, necesitas optimizar la arquitectura de tus modelos. Entonces, Nvidia perdió billete porque la teoría era no se necesitan tantos chips. Por lo tanto, Nvidia está sobrevalorada. Esa fue la lectura del mercado, por eso empezaron a vender y cuando venden, pues los precios caen, ¿no? Pero hubo un detalle interesante, la famosa paradoja de Jevons. Y dice que cuando una tecnología se vuelve muy eficiente, tan eficiente que el recurso necesario baja de precio, en lugar de venderse menos, se vende mucho más, porque más gente lo demanda. Con Nvidia pasó que aunque se demostró que se necesitaba menos recursos, pues la gente con mayor razón iba a querer acceder a más inteligencia artificial, a más hardware, se iba a requerir más. Y el 20 de enero, antes de la explosión de DeepSeek, de hecho fue una casualidad, no fue ocasionado por DeepSeek, fue pura casualidad, pero fíjense cómo los astros se alinearon. El 20 de enero de 2025 se anuncia el proyecto Stargate, un proyecto según el cual Oracle, OpenAI, el gobierno gringo, SoftBank y otras empresas iban a juntarse para invertir $500 mil millones en infraestructura de inteligencia artificial, donde el principal beneficiario iba a ser Sam Altman y OpenAI. Porque hasta ese momento OpenAI era la abanderada de la inteligencia artificial. Aún, miren cómo son las cosas, ¿no? Hace solamente un año, OpenAI era la número 1, era la bandera de Estados Unidos. Google estaba muy atrás, Anthropic ni siquiera era rival para OpenAI. ¿Cómo cambia el tiempo? Increíble. Hoy OpenAI está en crisis y sacando publicidad. Pero bueno, y luego, durante el año, la respuesta de Estados Unidos ha sido exactamente la paradoja de Jevons. Ok, se necesita menos plata para crear modelos. DeepSeek dice que es más barato. Chévere, hagamos más pues. ¿Quién tiene más plata, ellos o nosotros? ¿Quién tiene más chips, ellos o nosotros? 2025, la respuesta de Estados Unidos fue gastar dinero como si no hubiera un mañana. O sea, ampliar nuestra ventaja lo más posible. Data centers, energía, chips, más modelos, e incluso empezaron a poner alrededor de su estrategia las técnicas que había implementado DeepSeek. El Mixture of Experts y la destilación empezaron a volverse centro de la estrategia de los modelos de IA. Ojo, repito, no lo inventó DeepSeek, pero DeepSeek fue el primero en ponerlo en el centro de su estrategia. Y luego eso pasó a Estados Unidos, porque prácticamente DeepSeek les dio la receta. Están dos cosas que a mí me han llamado mucho la atención durante este año. El consumo de energía. La IA consume demasiada energía, cantidades de energía brutales. Tanto así que en las localidades de Estados Unidos donde se han construido data centers para inteligencia artificial, los pobladores de esa zona están pagando más en su recibo de la luz. La luz se vuelve más costosa.
Obviamente se están quejando, están muy enojados. Empresas como Microsoft y Google se han comprometido a pagar más que la gente, ¿no? O sea, que el gobierno les cobre más a ellos. Está bien, dicen, es lo justo. Pero fíjense, ya hay un déficit de energía eléctrica. Nosotros pensando que las próximas guerras iban a ser por el agua, pero van a ser por la electricidad. Bueno, tal vez estoy exagerando, pero quiero que reflexionen sobre eso. Y luego está este otro tema, que es de los que más se han hablado en el año, la famosa economía circular. Ojo, cifras inventadas, nada más, solamente para el ejemplo. Nvidia invierte 100.000 millones en OpenAI y OpenAI le va a comprar 100.000 millones en chips a Nvidia. Los dos facturamos más, pero realmente el dinero nunca se movió. Es como que yo abriera otra empresa y de Team le compro a mi otra empresa o le invierto a la otra empresa por valor de, no sé, $100.000. ¡Pum! Y luego esta empresa le compra a Team por valor de $100.000. La plata nunca se movió, pero la empresa B ha facturado $100.000 de ingresos y Team también facturó $100.000 de ingresos. Los dos facturamos $100.000 de ingresos. Pero esa plata, ¿dónde está? Nunca se movió. Realmente apesta a lavado de dinero. Entonces, esta economía circular, que de hecho acá hay un excelente artículo de Bloomberg donde con gráficos explica, miren cómo Microsoft le da dinero a OpenAI, ¿no? Luego Google con Anthropic, pero el dinero regresa, ¿ven? O sea, Google le da servicios y le da inversión. Miren que acá la línea cian es inversión, la línea azul es servicios, por ejemplo nube, y la línea magenta es hardware, ¿no? Entonces, Google le da inversión, y fíjense la dirección de las flechas, pero Anthropic le compra a Google servicios y le compra a Google hardware. Lo mismo con Amazon, miren, ¿no? Amazon invierte, miren, ven la dirección de la flecha, invierte en Anthropic y Anthropic le compra servicios de nube a Amazon. Todo queda en familia. Miren, y Nvidia es el centro de este ecosistema. Esto es impresionante. Esta es una voladura de cabeza. Aquí lo que están haciendo es quemar plata, girar el dinero como si no hubiera un mañana. Esa fue la respuesta de Estados Unidos a esta explosión china con DeepSeek. ¿Le salió bien? Le salió recontra bien. Las empresas de Estados Unidos están súper posicionadas. Seamos sinceros, casi nadie habla de DeepSeek al día de hoy. Casi nadie. Es raro escuchar a alguien que hable de DeepSeek. Álvaro, yo hablo de DeepSeek. Sí, pero yo conozco DeepSeek, tú conoces DeepSeek, pero somos la minoría. Seamos honestos. ¿Por qué DeepSeek no se sienta en la mesa con ChatGPT, con Claude, con Gemini? Es más, Elon Musk con Grok ya se sienta a la mesa con ChatGPT, con Claude y con Gemini, ¿sí o no? Es la verdad, Grok ya se sienta en la misma mesa. ¿Por qué DeepSeek no se sienta en esa mesa? ¿Qué pasó? Nos falta ver el lado chino. ¿Qué pasó en China? ¿Cómo fue el impacto de DeepSeek? Hay que tener en cuenta algo para empezar. DeepSeek se posicionó como open source. ¿Cuál era el modelo open source de referencia pre-DeepSeek? Creo que lo saben todos. Llama de Meta. De hecho, el más golpeado fue Llama. Hasta da penita Mark Zuckerberg. Fue el más golpeado porque es que era el modelo open source de referencia en el mundo, era Llama. Y de hecho, ser open source posicionó muy fuerte a Llama dentro del ecosistema de la IA. Pero llega DeepSeek y dice, yo soy open source, publica sus pesos, publica sus papers, y ese realmente fue el mayor impacto en mi punto de vista. Si bien es cierto el impacto de que cuesta menos desarrollar un modelo, de que se pueden usar técnicas como la destilación o el Mixture of Experts, realmente cambiaron el paradigma, pero creo que el hecho de salir open source con un nuevo cambio de paradigma fue realmente lo que cambió. Porque quiero mostrarles esto de acá. 80% de startups que usan open source usan modelos chinos. Yan LeCun lo dijo en enero de 2025, el ex jefe de inteligencia artificial en Facebook y uno de los tops mundiales de IA, dijo, la revolución de DeepSeek es una revolución del open source, no otra cosa. El open source ha ganado hoy. Dicho y hecho. Durante 2025 hemos visto una explosión de modelos chinos open source.
¿Por qué los chinos regalan sus modelos? Tú te preguntarás, ¿qué ganan entregando su tecnología abiertamente? ¿Por qué lo hacen? Para ganar cuota de mercado, es obvio. Ganas cuota de mercado cuando sacas tu modelo open source, porque es como Linux. Linux, cuando sale en el 91, 92 más o menos, la propuesta fue justamente, tenemos un sistema Unix-like y tú lo puedes modificar, lo puedes adaptar, y empezaron a salir sabores, ¿se acuerdan? Un montón de sabores por ahí, CentOS, por ahí Mandrake, que luego se cambió a Mandriva, OpenSUSE. Años después salió Ubuntu y le cayó un montón de hate a Ubuntu. Pero bueno, muchos sabores, muchos sabores, ¿se acuerdan? Entonces, y cada quien lo podía adaptar a su manera. Y ahora Linux es el número 1 a nivel mundial en servidores. Es el sistema operativo más usado del mundo. Entonces los chinos dicen, ok, vamos a ponerlo open source. También vamos a vender una capa para el usuario final, ¿no? DeepSeek tiene su app para el usuario final. El usuario final incluso puede pagar. Los desarrolladores pueden pagar para acceder a la API y no preocuparse de infraestructura. Pero si tú quieres, traes el modelo, levantas tu infraestructura, metes el modelo ahí. Entonces tienen los dos caminos. Tienen el modelo comercial porque ellos cobran, pero también tienen el open source, donde también se puede vender soporte, ¿no? Se puede vender mantenimiento, implementación. Se venden servicios. De hecho, el negocio del open source es vender servicios, porque la aplicación, el software es relativamente gratuito, ¿no? Pero los servicios, la implementación, el soporte técnico, la capacitación, ahí es donde está el billetito, pues. Muy bien, entonces, imagínense, el 80% de startups que usan open source usan modelos chinos. Y estamos hablando de startups gringas. No estamos hablando de startups chinas. Startups de Estados Unidos, y eso lo dice Andrew Horowitz, un socio de Andrew Horowitz, que es uno de los fondos de inversión más importantes de Estados Unidos. En 2025 reventaron los modelos open source chinos. Quiero que vean este artículo de Wired. Hasta pronto, GPT-5. Hola, Qwen. Aquí lo que nos dicen básicamente es que las empresas están usando Qwen en sus centros de datos, lo están instalando porque es excelente. Reconocen que no está al nivel de GPT-5, es menos potente, pero en eso, esa diferencia no se nota en las empresas, porque esa diferencia es para tareas muy avanzadas, muy complejas, pero para las tareas propias de las empresas, Qwen metido en sus servidores, en sus data centers, porque es open source, les va perfecto y lo prefieren frente a ChatGPT. Si eso no es suficiente, la presión fue tan grande que OpenAI terminó sacando sus modelos open source. En marzo, 2 meses después de la explosión de DeepSeek, Sam Altman dijo que iban a lanzar un modelo open source, porque la presión fue muy fuerte. Decían, pero OpenAI se llama OpenAI. ¿Cuándo rayos va a sacar su modelo open source? Es más, Elon Musk, que demandó en verano del año pasado a OpenAI, les dijo en son de burla, cámbiense su nombre de OpenAI a Close AI y quito la demanda. Porque ustedes nacieron para crear open source y ahora son una empresa que se vende al cochino dinero. En agosto, OpenAI por fin lanza su modelo open source. En febrero o marzo, si no me falla la memoria, se lanzó Manus. ¿Se acuerdan? Este agente de IA, meses antes de que salgan cosas como ChatGPT Agent o los agentes de Claude que ahora existen. O sea, meses antes en China sacan un agente que le voló la cabeza a todo el mundo. El jefe de tecnología de Hugging Face, el GitHub de la IA, dijo que era la tecnología más impresionante que había probado en su vida. Manus, chino. A finales de 2025, diciembre, Meta de Mark Zuckerberg compra Manus por $2,000 millones. ¿Qué te dice eso sino que los chinos están dominando el terreno de la inteligencia artificial? Bueno, no dominando, exageré. Se han consolidado. Ya no son DeepSeek y ya. La gente que dice, ¿qué fue de DeepSeek? Es que, de verdad, China es más que DeepSeek. DeepSeek es importante, no le estoy quitando valor, pero 2025 ha sido el año de China. El año en que China se puso al nivel. Y 2026 va a ser el año en que China va a empezar poquito a poquito a intentar sacarle ventaja a Estados Unidos. No sé si lo logrará, no puedo asegurarlo. Yo creo que sí, pero es mi creencia. Pero ese es su interés de 2026, sacar esa ventaja. Ya están al nivel, ahora es sacar ventaja.
DeepSeek dentro de China fue un momento, fue como cuando Argentina ganó la Copa del Mundo y viste cómo los argentinos se subían al obelisco. Eso fue DeepSeek para los chinos. Levantó la moral enormemente, dinamizó la economía china, movió muchísimo el interés por inteligencia artificial que ya existía. Pero imagínate el orgullo chino al ver de rodillas a los estadounidenses gracias a DeepSeek. Todo este rollo comenzó con los chips. DeepSeek no tenía suficientes chips de Nvidia para crear inteligencia artificial, así que se inventaron estratagemas que le salieron muy bien. Y Nvidia fue la empresa más golpeada por el impacto de DeepSeek. Perdieron $600 millones en un día, increíble. Entonces los chips eran el centro de la conversación porque los chips son necesarios para entrenar modelos de inteligencia artificial. Y los mejores chips para entrenar modelos de inteligencia artificial son los de Nvidia, definitivamente. En 2022, el gobierno de Estados Unidos empezó a prohibir la venta de los mejores chips de Nvidia a los chinos. Le podía vender Nvidia a los chinos, pero modelos capados, es decir, modelos a los que le quitaban funcionalidades o modelos de chips de versiones anteriores. China no podía acceder a la mejor tecnología de Estados Unidos. El objetivo evidentemente era evitar que China se convierta en una amenaza para los gringos. Tú dirás, ok, que hagan sus chips, no pueden comprar las máquinas. También están prohibidos por los gringos. Y tú dirás, pero si la empresa es holandesa, es porque la empresa holandesa tiene varias patentes que son de Estados Unidos. Y si ellos le venden, Estados Unidos le quita las patentes. Meses después, en marzo, por ahí, si no me falla la memoria, Huawei, una de las empresas de tecnología más poderosas de China y del mundo, presentó que estaban en alianza con DeepSeek para que sus nuevos chips, los Ascend, que son la competencia a los chips de Nvidia, para que los Ascend se adapten a la arquitectura de DeepSeek. O sea, iban a trabajar muy en conjunto DeepSeek con Huawei para crear la nueva generación de chips de inteligencia artificial. ¿Se dan cuenta? DeepSeek no fue un modelito que sacaron y ya, cambió el ecosistema dentro de China. Cuando sacaron los siguientes chips, de uno a uno, chip contra chip, los Ascend de Huawei están muy por debajo de los Nvidia. Pero en clusters, es decir, agrupando varios chips en racks, ¿no? En clúster están cercanos. Sigue ganando Nvidia, pero ya no hay una diferencia brutal. Pero el consumo energético de los Ascend es menor. Y ya saben que la energía es uno de los principales retos para la IA. Finalmente, el año pasado, 2025, se bloqueó completamente la venta de chips a los chinos. Porque todavía los chinos podían comprar las versiones anteriores de Nvidia. Pero Trump dijo, no, se acabó. No pueden comprar nada. Fin, cero. Ponerlos contra las cuerdas es motivar a los chinos. Entonces los chinos empezaron a desarrollar mejor su tecnología. Cuando por fin los gringos dijeron, te vamos a vender, porque Jensen Huang fue donde Donald Trump, se reunieron varias veces. Jensen Huang es el CEO de Nvidia, para los que no lo sepan. Se reunieron varias veces y Jensen Huang logró convencer al mismísimo Donald Trump de abrir las restricciones. Porque le dijo, mira, los chinos están creciendo duro. Están creando open source. Y el open source tiene la capacidad de convertirse en estándar. Ya pasó con Linux, por poner un ejemplo. El open source se estandariza porque tiene barreras de entrada prácticamente cero. Lo descargas, lo instalas, ya está. Entonces Jensen Huang le dijo, mira, cuando se vuelva un estándar, van a necesitar nuestros chips. Nosotros vamos a ganar mucho dinero. Así que Trump dijo, ok, pero por cada venta de chips, por cada chip que tú vendas, tienes que darle, no me acuerdo el porcentaje, ayúdenme por ahí googleando, preguntándole a la IA, creo que era un 20%, algo así, para el gobierno. Trato, listo. Levantan las restricciones y dicen, a partir de ahora ya se pueden vender chips de Nvidia a los chinos. ¿Sabes cómo respondieron los chinos? Y tenemos un video hablando largo de eso. China bloqueó a Estados Unidos. Te lo agradezco, pero no. Bloquearon a Nvidia. Los chinos, el gobierno chino dijo, prohibido. Las empresas están prohibidas de comprarle chips a Nvidia. Se les volteó la torta. Los chinos ahora están trabajando sin Nvidia. ¿Los pueden creer? ¿Qué les dice eso? China entró a la IA en 2017 y no tenían nada. Cuando Google se lanza en Estados Unidos en 1998,
En China solo el 2% tenía un teléfono celular y conexión a internet. Solo el 2% tenía conexión a internet cuando se lanza Google. Para que se hagan una idea del atraso que tenía China frente a Estados Unidos y lo rápido que ha cerrado la brecha. Lo rápido que ha corrido. En 8 años, sin chips, se puso al nivel de Estados Unidos. En 2016, AlphaGo, un modelo de DeepMind, propiedad de Google, derrotó a Lee Sedol, el campeón mundial de Go. Fue un momento histórico para los gringos. Ese momento fue simplemente un experimento y ya está. Pero en China, el evento fue visto por 280 millones de personas en vivo y en directo, como el final de la Super Bowl o más. Imagínense. Y el orgullo chino quedó herido después de eso, porque Go es el juego milenario de los chinos. Y no podían creer que una máquina de Estados Unidos había derrotado al campeón de Go. Así como lo escuchan, un jueguito comenzó la era de la IA en China. Ese fue el momento Sputnik de los chinos, donde se dieron cuenta que se habían dormido. Y desde ahí, en 2017, se creó un plan de desarrollo de inteligencia artificial con un horizonte a 2030. Para 2030, o sea, fíjense, en 2017 el plan fue claro. En 2030 vamos a ser líderes en inteligencia artificial. Un plan a nivel país. No solo de una empresa, a nivel país. En China se gradúan alrededor de 1 millón de ingenieros al año frente a unos 130.000 de Estados Unidos. Del top 20% de los mejores investigadores en inteligencia artificial del mundo, la mitad está en China. Estados Unidos le puede ganar en muchas cosas, por supuesto, en hardware, en infraestructura, pero la brecha se está cortando. Pero donde China domina es en talento humano, porque han hecho inversiones tremendas para que la gente estudie inteligencia artificial. Mientras acá, en nuestras tierras, los profesores están como idiotas buscando el Turnitin o diciendo que la IA es Satanás, que es una obra del demonio, que el libro del Apocalipsis dice, ¿no? En China, desde la primaria están estudiando inteligencia artificial. ¿Qué les parece? Y ese plan viene de 2017. Además que China tiene más datos que Estados Unidos. Por una sencilla razón, o por dos razones. China tiene más datos que Estados Unidos por dos razones. Razón número 1, densidad de población. La población china es enorme. Pero razón número 2, y aquí está lo interesante. Los chinos hacen algo llamado O2O, que es Online to Offline. Es decir, los servicios online los llevan hasta el mundo real. Lo más cercano para nosotros de O2O sería Uber o Rappi. Es decir, pedimos un carrito en una app y llega un carro físico y nos subimos. Online to offline. O pedimos por Uber un pollito y llega un motorizado y nos da el pollito. Online to offline. Pero en China todo es O2O. En WeChat tú puedes pedir a alguien que baña a tu perro, alguien que arregle tu bicicleta, alguien que destape las cañerías de tu casa. El mundo es O2O. Y los emprendedores chinos bajan al nivel logístico. Es decir, el emprendedor se ensucia las manos, tiene que ver el stock en la tienda, se sube una bicicleta y lleva un producto a sus clientes. Todo comienza en una app, pero generalmente termina en el mundo real. Con lo cual, ojo, los chinos tienen datos del mundo real de las personas. Generalmente los gringos tienen más datos del mundo online, pero del mundo offline, lo que hacen las personas en su día a día, no tienen esos datos. Miren, Elon Musk afirma que China superará con creces al resto del mundo en computación con IA. Básicamente, para resumir, bueno, acá están los 3 puntos principales. Elon Musk dice que China está preparada para liderar el mundo en computación con inteligencia artificial. La ventaja de China en materia de electricidad podría darle una ventaja a la hora de escalar los sistemas con IA. China no tiene los problemas de energía que tiene Estados Unidos, ¿no? Pero a nivel de producción, China es brutal. Ese es un detalle muy importante. Todavía hay una ventaja, digamos, en Occidente porque los chips se fabrican en Taiwán, ¿no? Entonces, China no es capaz de fabricar chips con la tecnología que se fabrica en Taiwán, pero bueno, eso es cosa de tiempo, ¿no? Eso es cosa de tiempo. China está trabajando muy duro y su capacidad de producción es brutal. De hecho, China, BYD, por poner un ejemplo, ha superado ampliamente la capacidad de producción de Tesla. Y hay más expertos que dicen que China está simplemente a unos años de superar a Estados Unidos.
Darío Amodei, CEO de Anthropic, en el foro de Davos hace unos días, ha dicho que es un error venderle chips a los chinos. Independientemente de que los chinos quieran o no quieran los chips, es un error venderle chips de Nvidia a los chinos porque es darles herramientas para que compitan contra nosotros. O sea, China es tema de conversación entre la gente que sabe de inteligencia artificial y que entiende cómo se está moviendo esta guerra por la IA. Solamente para la gente que no sabe del tema y que solo repite lo que ve, piensan que DeepSeek fue algo aislado, que DeepSeek salió en enero y ya se murió, y a nadie le importa, y China simplemente tuvo un momento, unos 5 minutos de fama y ya. Esa es la gente que no está informada realmente. Pero espero que con este live se hayan dado cuenta del poder que tiene China para los próximos años en el mundo de la inteligencia artificial. Independientemente de tu postura política, es altamente probable que China se convierta en el líder en inteligencia artificial y en economía. Te guste o no, hay que estar preparado para ese escenario.